Bien, chicos, hoy vamos a ver lo que es el predicado. Lo vamos a ver brevemente. Es un tema medianamente complejo, no es tan grande, pero sí va a requerir un poquito de comprensión debido a que hay bastantes elementos que tenemos que tomar en cuenta. ¿De acuerdo, chicos? No se van a preocupar mucho por el asunto. Muy bien. El predicado, como ya todo el mundo debería saberlo a estas alturas, es simple y llanamente aquella parte de la oración que nos va a establecer la acción realizada. ¿De acuerdo? Así que por consiguiente se va a componer de un núcleo. Este núcleo es el verbo. Y dependiendo del tipo de verbo va a diferenciar el tipo de oración que tengamos. Bien, vamos a iniciar explicando la oración nominal, que es la oración más sencilla de todos porque solamente se compone de verbos copulativos. Es decir, ser, estar, parecer. Y un atributo. Recuerden que el atributo es todo aquel elemento que va a complementar la información de un verbo. Y los atributos solamente son necesarios con los predicados nominales. El resto de predicados, los atributos son opcionales, ¿de acuerdo? Solamente va a ser estrictamente necesario con los nominales debido a que los verbos copulativos requieren sí o sí de un atributo. Debido a que estos verbos no son verbos completos, son verbos que van a indicar el estado de algo, más no la acción realizada. Por ende necesitan un atributo. El segundo tipo de predicado es el predicado verbal, que es el más abierto de todos y es el que tiene un verbo predicativo. ¿De acuerdo? Que es aquel verbo que no requiere atributo. Que podría ser todos los demás verbos que no sean ser, estar y parecer. Saltar, correr, jugar, bailar, etc. Muy bien. El predicado subjetivo es cuando el verbo modifica al núcleo. ¿De acuerdo? Mientras que el predicado objetivo es cuando el verbo va a modificar al objeto directo. La gran diferencia es que el predicado subjetivo normalmente no suele tener objeto directo. ¿De acuerdo, chicos? Mientras que obviamente el predicado objetivo sí lo suele tener. Y para eso tenemos que explicar o entender las diferentes partes de lo que vendría a ser una oración. Bueno, recuerden que los atributos simplemente es aquello que acompaña. El predicado se va a componer obviamente de un verbo, que el verbo puede ser simple o perifrástico. Los verbos perifrásticos son simplemente un verbo compuesto, el cual va a tener una conexión, que puede ser, acá tengo dos ejemplos, y un verbo infinitivo. En este caso, tienes que estudiar, sería un verbo perifrástico debido al verbo tener, el conector que y el infinitivo estudiar. Recuerden que los infinitivos terminan en ar, er e ir. Voy a comer también, debido al verbo ir, voy, el conector a y comer, que es infinitivo. Así que cuando tengamos esta selección de verbo conjugado, conector y verbo en infinitivo, es un verbo compuesto, ¿de acuerdo, chicos? No son dos verbos, es un solo verbo, solo que es un verbo compuesto, que tiene un verbo principal y un verbo secundario o un verbo auxiliar, que sería el verbo infinitivo, y un conector. Muy bien, en cuanto a los complementos, recuerden que tenemos dos, el objeto directo y el objeto indirecto. Recuerden que la forma más fácil de identificarlos es que los objetos directos se identifican con simplemente de hacerle una oración al verbo. Perdón, una pregunta. ¿Qué o quiénes? En este caso, María compró una casa, es ¿qué compró? Una casa, así que el objeto directo es una casa. Es bastante sencillo y simplemente es aquella información que es afectada por el verbo. Mientras que el objeto indirecto no es lo que el verbo afecta, sino quién realiza la acción, o quién la sufre, quién se beneficia y quién no. Entonces tenemos que normalmente se utilizan y para y a y para establecer la relación con el objeto indirecto, perdón. Y se utiliza la pregunta ¿para quién? Pedro preparó una cena para su familia. La palabrita para nos va a indicar el origen del objeto indirecto. Así que el objeto indirecto sería su familia. ¿Y qué preparó? Una cena. Así que la cena sería el objeto directo. Posteriormente tenemos dos tipos, tenemos adicionales, tenemos los circunstanciales, que simplemente van a dar un poco de información adicional. Y tiene varios tipos. Tiene de causa, de destino, de compañía, lugar, privación, instrumento, finalidad, etc. Es algo bastante sencillo porque simplemente nos va a dar un contexto sobre el verbo. Obviamente, dependiendo del contexto, es el tipo. Mientras que la gente se utiliza en voz pasiva, es decir, se utiliza cuando se está recontando algo y normalmente la voz pasiva tiene que utilizar de manera obligatoria el verbo ser y el participio. Y ustedes pueden reconocer un agente cuando se utiliza la preposición por. ¿De acuerdo?
Y es simplemente aquella persona que realiza la acción, pero no es el sujeto de la oración. En este caso, la carta fue escrita por el profesor, quien es el sujeto, en este caso es la carta. La carta es el sujeto de la oración. Por lo tanto, por el profesor vendría a ser un agente, es quien realiza la acción, porque obviamente la carta no se va a escribir solita. Pero como el profesor no es el sujeto de la oración, se convierte en un agente. Bien, chicos, eso sería principalmente todo. Es en torno a la teoría. Como ven, es bastante sencillo y ahora vamos a resolver algunos ejercicios. Bien, vamos a iniciar con obviamente el ejercicio 2 porque ya el ejercicio 1 está resuelto. Vamos a empezar. Para que haya complemento agente es necesario. Muy bien, recuerden que eso solamente se va a realizar con las oraciones pasivas, porque el sujeto no es el sujeto principal de la oración. Muy bien, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta complemento de agente en el predicado? Por su causa hemos aprendido parte del capital, yo soy capaz de todo por ti, si fuera por ella las cosas cambiarían, ella es amada por ser buena, será devuelta la mercadería. En este caso recuerden que la aparición de la palabra por establece ya de por sí un agente, aunque de todas maneras tenemos que analizar la oración. Así que tenemos que ver, ella es amada por ser buena. ¿Quién es amada? Ella. Bien, y por ser buena, buena vendría a ser un sustantivo adicional, pero obviamente no es el sustantivo principal y por ende esto es agente, ya que el sustantivo principal es ella. Bien, así que esto sería agente. Muy bien. ¿Qué clase de complemento es el elemento subrayado en la siguiente oración? Ella llegó a casa temprano. ¿Qué es lo subrayado? A casa. A casa es lugar. Como es un lugar. Pero ¿a dónde llegó? Ella llegó. ¿Qué llegó? No, no es objeto directo ni indirecto. Así que podría ser complemento. Complemento predicativo no existe. Complemento agente se utiliza por el por. No hay por. Así que es complemento circunstancial específicamente de lugar. Bien. 5. ¿Qué clase de complemento es el elemento subrayado? Por la madre fueron protegidos aquellos niños. De nuevo, la aparición del por ya establece un complemento agente, pero hay que de todas maneras analizarlo. Por la madre fueron protegidos los niños. El sujeto principal es niños, ya que ellos son los que reciben la acción. Así que la madre es un sustantivo secundario y por ende agente. Así que sería la D. Bien, indica la alternativa que presenta complemento de atributo. Nosotros ya estamos en casa. Iba cada uno desde la cena. Tú eres bastante comprensivo. Trajeron nuevos ayudantes. Iremos después. Muy bien. Recuerden que el atributo es simple y llanamente cuando se utilizan verbos copulativos. Recuerden lo primero que vimos. El atributo es cuando vemos copulativos. Iba no es verbo copulativo. Eres tampoco. Trajeron menos, iremos menos, pero estamos del verbo estar si es un verbo copulativo. Por lo tanto, esto es la A. ¿Qué clase de complemento es el elemento subrayado de la siguiente oración? La cifra parece exagerada. Muy bien, en este caso, ¿qué parece exagerada? No, no podría ser. Tampoco podría ser esto complemento circunstancial porque no está dando un contexto. Y obviamente no es un sustantivo, así que sería un complemento de atributo porque está indicando una característica. Cuando se indica una característica, en este caso exagerada, es decir, es un adjetivo, es un atributo. Muy bien. Continuamos. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta complemento de atributo? De nuevo, aquello que esté relacionado con los adjetivos. Cansados. Bastante sencillo. Y con ese terminamos. El resto sería de ustedes, chicos, que son solamente 5 ejercicios. Y bueno, la oración. ¿Cuál de las siguientes oraciones no presenta atributo? La casa era antigua, bella será tu vida, la felicidad no es completa, ahora tenemos una nueva oportunidad, el cuerpo yace inerte. Es decir, tenemos que buscar aquel que no contiene un verbo copulativo. Era viene de ser viene de ser, también viene de ser, el cuerpo yace inerte. Tenemos una nueva, verbo tener. Muy bien, este no tiene verbo copulativo, por lo tanto, este es quien no tiene atributo.
Bien chicos, eso sería todo. Como ven es bastante sencillo, bastante fácil. Solamente tienen que analizar un poquito cada oración. No se vayan a confiar con el tema del por, porque bueno, si bien en todos acá hemos concluido que los por van a establecer los complementos de agente, tengan cuidado porque no siempre es el caso. Es la gran mayoría de veces, pero no siempre es el caso. Así que tengan un pequeño cuidado con el por, siempre analicen que sea un sujeto auxiliar. Bien chicos, eso sería todo.